No puedo observar si tiene mucha o poca fe, pero lo que sí puedo observar es cómo la fe ha cambiado su vida y la forma en la que se comporta. Por eso es que dice, no se trata de que solo declares que crees en Dios, ¿no? O que conoces a Jesús, porque dicho así, también el enemigo, también los demonios, creen y reconocen la existencia de Dios, pero no se espera que ellos tengan el comportamiento que deberíamos tener nosotros quienes somos seguidores de Jesús. Así que leamos los siguientes versículos, ahora a partir del versículo número 20, del 20 al 24. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Vamos a explicar estos versículos. Dice que Abraham fue justificado por la fe y esto ocurrió realmente si nosotros leemos y conocemos la historia en Génesis, incluso mucho tiempo antes de que Isaac apareciera en la historia. Abraham ya había sido declarado justo, justificado por la fe que tenía. Pero esa obediencia se pondría a prueba en diferentes momentos. Y uno de los momentos más dramáticos en la vida de Abraham ocurre cuando le es solicitado como ofrenda su hijo Isaac. Y él no negó a su hijo. Esto cada vez que lo leemos quienes somos padres no podemos ni imaginarnos que lo que Dios me pidiera fuera ofrendar a mi propio hijo, ¿no? Y ofrendarlo bajo el concepto de lo que en ese entonces se creía que era sacrificarlo. Así que Abraham no lo negó, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, llegó hasta eso. El hijo obediente acompañando al padre, preguntándose qué iban a ofrecer en el sacrificio, y Abraham sin tener respuestas claras, conocemos, Dios proveerá, ¿no? Así que realmente Abraham fue frenado por un ángel para evitar que matara a su propio hijo. Él no habría tenido reparos en sacrificar a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo que había esperado por tanto tiempo. Él estaba firme en que creía en Dios y que esa creencia lo hacía totalmente obediente a lo que él sabía que Dios le solicitaba. Si no hubiera sido frenado, quizá la historia hubiera terminado con la descendencia de Abraham, por lo menos en la línea de Isaac. No sabemos qué hubiera sido y no sabemos también por qué a Dios se le ocurrió probar a Abraham de esa manera. Lo que sí sabemos es que Dios tenía el plan de que esto quedara en registro, de decir, la fe de Abraham fue probada a tal manera que confiaba en que Dios tenía un plan aún en la circunstancia más difícil. Abraham demostró que su confianza en Dios, es decir, su fe, era completa y era acompañado por obediencia, tanto así que a Isaac llevándolo, o sea, solo podemos imaginarnos el recorrido desde salir de su propia casa, de su tienda, hasta el lugar donde sería sacrificado Isaac. ¿Qué iba pensando Abraham en ese momento? Paso a paso que iba avanzando. Probablemente un cúmulo de cosas en la cabeza, pero lo que sabemos es que cuando llegó el momento, él ya había considerado que Isaac prácticamente ya era un hijo muerto. Dios se lo había pedido y se lo había pedido en sacrificio. Así que muy probablemente para él, Isaac ya era un hijo muerto. El hijo que colocó en el altar, dispuesto a entregarlo a Dios porque Dios así lo había solicitado. Así que Santiago está tomando la referencia de algo que ellos respetaban mucho, que era la historia de Abraham. Y respetaban y conocían y sabían que Dios intervino para frenar a Abraham, pero Abraham estaba dispuesto a obedecer. Así que les está diciendo, la fe de Abraham fue mostrado por obras. ¿Cuál es la obra más grande que podemos referir acerca de la obediencia de Abraham? Haber entregado a Isaac porque le fue solicitado. Si él nunca hubiera creído en Dios, no había podido confiar en esa circunstancia y por supuesto no hubiera obedecido. Hubiera frenado lo que le estaban solicitando, pero lo que él hizo fue simplemente obedecer. Abraham demostró en su obediencia que consideraba a Isaac menos valioso, al hijo tan amado, menos valioso que la obediencia a Dios. ¿Qué cosas podríamos nosotros considerar valiosas en nuestra vida y que si nos fueran solicitadas estaríamos dispuestas a soltarlo por obedecer al Señor?
Si Abraham no hubiera sido confiable, completo, con una fe viva, su obediencia no se hubiera cumplido. Fue mostrada, por eso es que se le conoce. Fue justificado por la fe, porque si de todas las historias que se conocen de Abraham, solamente se contara esta, sería suficiente para poder mostrar en un acto de obediencia que su fe era completa. Así que esa fe que justifica al hombre, como describimos ahora que justificó a Abraham, debe ir acompañada de la demostración, y eso es a través de las obras. Las obras son las que acompañan a una fe genuina. La fe está relacionada con un nuevo nacimiento, eso se aprendía y se enseñaba, ¿de acuerdo? Así que se espera que una persona que nace de nuevo tenga un comportamiento distinto. Pero si su comportamiento ante la necesidad de los demás sigue siendo pasivo, no está demostrando una fe genuina. ¿Sí? Eso no quiere decir que no sea salvo, quiere decir que no está poniendo a funcionar su fe al demostrarlo en las obras que Dios le pide. Si no hay evidencia de una vida nueva, entonces no podemos realmente considerar que la fe de esa persona sea genuina. Es salvo, sí, pero hay algunos que son salvos, son cristianos y pasan una vida cómoda en oración, ¿no? Siempre están conmovidos en oración por las necesidades de los demás sin mover un solo dedo, sin hacer un solo esfuerzo. Así que cuando nosotros vemos que no hemos entendido que fuimos salvos por gracia, es decir, nos fue dado cuidado, misericordia, amor, perdón, y eso mismo no lo ponemos a funcionar, pues entonces estamos sin cerrar ese círculo que Dios puso y planeó en nosotros. Y Santiago no se queda solamente ahí. Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, el 25 y 26. De alguna manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sigue hablando de lo mismo. Santiago estaba diciendo que en ese grupo al que les estaba escribiendo, quienes habían recibido esta carta, se estaba desarrollando una vida mucho más cómoda, con crecimiento espiritual, dedicándose a la oración, dedicándose al aprendizaje, pero que estaban de alguna manera dejando de lado atender necesidades que ellos observaban, ¿sí? Y esto es importante que lo podamos entender. Siempre va a haber necesidad en el mundo, siempre, pero hay muchas necesidades que de manera directa no están cercanos a mí. No hay manera que yo pueda resolverlas, no hay manera que yo pueda atenderlas. Y podemos hacer la lista larga de gente en necesidad por temas de guerra, por temas de hambrunas, por temas de situaciones. Basta con encender la televisión y darnos cuenta en los noticieros cuántas situaciones de desgracia ocurren en el mundo. Pero Santiago no está hablando de lo que está lejano a nosotros. Santiago está hablando de lo que nos es cercano a nosotros. Ni siquiera nos está mandando a hacer buenas obras a distancia. Muévete de aquí y vete para allá. Está hablando de lo que sabes, lo que conoces, en la gente que tienes cercana y que no haces nada por atenderlo. Lo que estaba ocurriendo aquí es que estaban volviéndose de corazón duro e indiferentes ante las necesidades de los demás. No se notaba su cambio de vida. Y usa dos ejemplos que los pone a la misma altura. Abraham, el padre de los judíos a quien veneraban y respetaban por ser su ancestro, y a Rahab, una mujer gentil que además se dedicaba a la actividad de la prostitución. Y está poniéndolos como ejemplos de vidas que han sido transformadas por la fe y puestas a funcionar. Esto para estos cristianos de origen judío debió haber sido tremendamente impactante y probablemente muy ofensivos. Está diciendo que Rahab, siendo mujer, que recuerden que en esa cultura el tema de ser mujer se le otorgaba menos valor que al varón, pero que además se dedicaba a la actividad de prostitución, puede tener mejor fe, mayor fe que la que tenemos nosotros. Pues ¿con quién me estás comparando? Y lo que Santiago les está diciendo es que Rahab demostró su confianza en Dios al esconder a estos espías, y que por temor a Dios, por conocerlo a él, su fe se mostró viva debido a que la puso a funcionar. La fe se vuelve viva cuando se pone a funcionar. Ella conocía de Dios, ella temía a Dios de Israel y no le interesaba salvar su propia vida,
vida, quería salvar la vida de su familia. Si recuerdan ustedes, fue el único trato que hizo. Por favor, ten misericordia. Y los escondió con la única petición de que quien estuviera en su casa no fuera muerto. Y recordarán ustedes que ayudó escondiendo a estos hombres y además poniendo una señal para permitir que supieran que podían entrar a la ciudad, y los ayudó a salvar la vida. Esa es una fe viva. Nosotros lo entendemos también en leyes, que hay leyes que se llaman leyes muertas porque no se ponen a funcionar. Pues con la fe ocurre lo mismo. Y hablando de Abraham, le está diciendo, la fe de Abraham es clara. Si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él nos diga. Así que esa es la lección que aprendemos de Abraham, obediencia. Y la lección que aprendemos de Rahab es, si creemos en Dios, entonces estaremos dispuestos a ayudar al pueblo de Dios, aún y cuando eso represente incomodidad o un alto costo. Abraham puso la fe en obediencia. Rahab puso la fe para salvar y ayudar a otros. Ambos fueron justificados por su fe. Ambos se les conoce y reconoce en la historia porque formaron parte del pueblo de Dios. Abraham iniciándolo y Rahab sumándose a él. Dos personas en momentos diferentes de la historia, con vidas totalmente diferentes. Uno varón y otro mujer. Uno un hombre venerable en la historia del pueblo judío y otro una mujer gentil dedicada a la actividad de la prostitución, que para ellos era pues denigrante y ofensivo. Ambos con un carácter diferente. Ambos con historias diferentes. Y sin embargo, los dos pusieron a funcionar lo que conocían acerca de Dios directamente en su vida, mostrándolo a través de su comportamiento y sus acciones. Así que podemos decir que Santiago no niega la fe, le otorga el valor, o sea, el hombre es salvado por la fe, pero lo que Santiago agrega es que aquel que se cruza de brazos sin hacer nada en beneficio de los demás, sabiendo de la necesidad de otros, en realidad está usando de manera incorrecta su fe. Esa fe no tiene vida y esa fe no salva del enojo o la severidad de Dios cuando estemos delante de Él en juicio. Así que se espera de nosotros no solamente que mostremos espiritualidad, no solamente que nos mostremos relacionados con el Señor, sino que de alguna manera también recordemos que la manera en la que ponemos a funcionar lo que ahora creemos, lo que estamos convencidos y en quién hemos creído, es la manera en la que atendemos las necesidades de aquellos a nuestro alrededor. La fe y el conocimiento de Dios puede quedarse solamente en eso, un conocimiento, ¿sí? Pero cuando nosotros lo que aprendemos lo ponemos a funcionar, la fe se vuelve viva, ¿sí? No nos quedemos en solamente el conocimiento, no nos quedemos en escuchar la necesidad de alguien más y quedarnos con que estaré orando por ti. Si es algo en lo que podemos nosotros apoyar, debemos de ponernos a funcionar en eso. Debemos de estar atentos a de qué manera puedo aliviar la necesidad de otro, de qué manera me muevo para poder buscar que otro tenga atendida una necesidad. Las obras no salvan, lo entendemos. Las obras no nos van a llevar delante del Señor, pero es la consecuencia natural de saber en quién he creído. Él mismo fue ejemplo de esto. Y lo que Santiago nos dice, y lo dice en su carta con severidad para estos hermanos, es: pónganse a funcionar, abran los ojos, vean las necesidades a su alrededor y vean de qué manera pueden atenderlas. No te corresponde atender todo, imposible que lo hagas, pero lo que sí sabemos es que cuando uno abre la mano para poder ayudar a otro, el Señor suple de maneras que no imaginamos nuestras propias necesidades. La ayuda a otros nunca va a regresar vacía. Tú brindas la ayuda y alguien más adelante, en algún momento, bajo una circunstancia, quizá no a ti directamente, pero sí a alguien muy valioso para ti, te brindará la ayuda y podrá aliviar una necesidad que tú tengas. Así es como funciona. Y eso era lo que Santiago esperaba que se hiciera. Una cadena de servicio de unos a otros. Un atender la necesidad con discreción, sin buscar enaltecerse, pero siempre con la claridad de que yo no puedo estar tranquilo en casa sabiendo que a alguien le falta algo que yo puedo proporcionar y quedarme cruzado de brazos.